Mi nombre es Taimar Cárdenas y junto con mis compañeros daremos una introducción sobre el interesante mundo de los hongos. Ok. La micología es la base fundamental de los hongos, ya que es la ciencia que se encarga de estudiar cualquier tipo de organismo perteneciente al reino fungi. La micología tiene una subdivisión denominada, como lo dice aquí abajo, micología médica, que se interrelaciona con todas las especialidades médicas, ya que es una especialización encargada de estudiar las patologías ocasionadas por los hongos. Un dato interesante de los hongos es que se han descrito unas 80.000 especies de hongos, pero solo un 5% de ellas han sido estudiadas. Otro dato también súper interesante es que el organismo considerado más grande del mundo es un hongo llamado Armillaria melea, mejor conocido como seta de miel, llegando a medir unas 965 hectáreas. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos primitivos que se encuentran en todas partes. Algunos de ellos son beneficiosos tanto como para los humanos como para la naturaleza, pero aproximadamente un 50% de ellos son tóxicos y ocasionan infecciones. Los hongos son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que están formados por células complejas que contienen su núcleo y sus organelas. Son organismos pertenecientes al reino fungi, son quimiótrofos, secretores de enzimas, es decir, que degradan sustratos orgánicos en nutrientes solubles que posteriormente a estos son reabsorbidos, y esta es la forma en que los hongos se alimentan, es decir, que son seres heterótrofos. Ok. Niveles de organización de los seres vivos. En cuanto a la clasificación de los seres vivos que tuvo más aceptación y fue más duradera, fue el sistema de los 5 reinos propuesto por el ecólogo estadounidense en el año 1959. Este sistema clasifica a los seres vivos en 5 reinos, donde tenemos al reino monera, al reino protista, al reino fungi, vegetal y por último al reino animal. En el primer reino, que es el reino monera, se clasifican los organismos procariontes, es decir, que están formados por células simples que no cuentan con núcleos. Y como ejemplo tenemos a las bacterias. En el segundo reino, que es el reino protista, están clasificados los eucariontes unicelulares. Y como ejemplo tenemos a los protozoos y a las algas. En el tercer reino tenemos al reino fungi, como ya lo mencioné anteriormente, se clasifican los hongos. El cuarto reino es el reino vegetal, donde se clasifican los organismos pluricelulares autótrofos, y como ejemplo tenemos a las plantas. Y en el último lugar tenemos el reino animal, donde se clasifican los organismos pluricelulares heterótrofos, y como ejemplo tenemos a los animales. Soy Nayuri Jiménez y les vengo a hablar sobre el reino fungi. Es uno de los grupos en los que la biología clasifica formas de vida conocidas. Está compuesto por más de 144 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas. Comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Existen en todo el mundo y en distintos hábitats. Aparecen en distintas formas y presentaciones. La totalidad de los hongos que habitan en nuestro planeta, tan solo un 5% ha sido estudiado y clasificado. Se estima que existe alrededor de 1.5 millones de especies aún desconocidas. Esto en parte se debe a que antiguamente los hongos eran clasificados como un tipo de planta. Alrededor del siglo XIX se empiezan a distinguir como un reino biológico aparte. Características de los hongos: carecen de movilidad. Los hongos crecen en el suelo, en las superficies o sobre troncos o materia orgánica en descomposición, pero al igual que las plantas no pueden moverse a su voluntad propia. Poseen pared celular rígida. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo celular.
Además, tienen una pared rígida semejante a la de las células vegetales, pero en lugar de estar compuesta por celulosa, está compuesta por quitina. Crecen como hifas. El crecimiento de los hongos se produce a manera de hifas, estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros a varios centímetros de longitud y pueden superponerse en un proceso de ramificación. Absorben alimento del ambiente. Los hongos no ingieren alimento y luego lo digieren en el cuerpo como los animales. En vez de ello, infiltran una fuente alimenticia y segregan enzimas digestivas en ellas. La digestión tiene lugar fuera del cuerpo. Cuando las moléculas complejas se descomponen en compuestos más pequeños, los hongos absorben el alimento predigerido en su cuerpo. Se reproducen mediante esporas. Las esporas son células reproductivas microscópicas que pueden desarrollarse hasta ser nuevos organismos. Generalmente se producen en hifas aéreas especializadas o en estructuras fructíferas. Las estructuras donde se producen estas esporas se llaman esporangios. Diferencias entre eucariotas y procariotas. Tamaño. Las eucariotas tienen un tamaño mayor de 10 micrómetros y una estructura compleja. Las procariotas menor de 10 micrómetros y su estructura es más simple, su composición. Una diferencia entre célula eucariota y procariota es el núcleo celular, en el que se encuentra limitado el ADN de la célula. Este está presente solo en células eucariotas. Al igual que el citoesqueleto, orgánulos celulares, mitocondrias, cloroplastos y vacuola. En las células procariotas no existe núcleo, no existe ningún núcleo. Reproducción. Otro aspecto a diferenciar entre las células eucariota y procariota sería la reproducción, ya que la procariota solamente se reproduce de forma asexual, mientras que la eucariota tiene dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual. Su forma. Las células eucariotas tienen formas variables y las procariotas tienen sus formas de bastón, esférica, en espiral o pueden también formar colonias. División celular. La división celular de las eucariotas se realizan mediante la mitosis y la meiosis, y las procariotas realizan su forma de división celular directa por fisión binaria. Nutrición de los hongos. Obtienen sus nutrientes al absorber compuestos orgánicos del ambiente. Los hongos son heterótrofos. Su metabolismo y nutrición depende exclusivamente del carbón obtenido de otros organismos. Han evolucionado tanto que pueden utilizar gran variedad de sustratos orgánicos para crecer, lo que incluye compuestos simples como el nitrato, amoníaco, acetato y etanol. Se dividen en tres. Parásita. Se alimentan dañando otros organismos. Los hongos viven dentro o sobre otros organismos y obtienen sus nutrientes del anfitrión. Los hongos parásitos utilizan enzimas para descomponer el tejido vivo, lo que puede causar una enfermedad a este. Comensal. Obtienen alimentos de otros organismos sin dañarlos. Viven en una especie de comunidad en la que todos salen beneficiados. Saprófitos. Descomponen materia orgánica muerta, o sea que es un organismo que obtiene sus nutrientes de la materia orgánica no viva. Usualmente una materia animal o vegetal muerta y en descomposición. Al absorber los compuestos orgánicos solubles, los hongos saprófitos tienen un papel muy importante como recicladores en el flujo de energía de los ecosistemas. Los hongos saprófitos como Lentinula edodes, los champiñones ostras, que son los Pleurotus ostreatus, descomponen el tejido vegetal o animal muerto al liberar enzimas desde las puntas de las hifas. Buenas tardes, mi nombre es Eunice Perosa. Les voy a hablar acerca de los hongos. Los hongos, como bien sabemos, los hongos no contienen clorofila, pero sí tienen célula. Estas células poseen núcleo y su cuerpo está formado por ramificaciones y filamentos. Los hongos se clasifican en varias formas, como levaduras, mohos,
setas, trufas y dermatofitos. Les voy a hablar acerca de los hongos contaminantes y oportunos. Los hongos contaminantes son del reino fungi. Crecen en diferentes entornos y causan problemas de contaminación. Liberan esporas al aire que causan problemas de salud. Estos hongos contaminantes se pueden encontrar en materiales de construcción, tales como madera, alfombras y paneles de yeso. También se pueden conocer porque al olerlos pueden causar alergias, y ellos se diferencian porque tienen su forma, que son peluditos, y su cuerpo se puede observar, lo podemos observar sin microscopio. Los hongos oportunos son inofensivos para individuos sanos. También pertenecen al reino fungi. Causan infecciones en personas con sistema inmunológico débil y pueden causar muchas enfermedades en la piel, en los pulmones, en el sistema nervioso central y en el gastrointestinal. En los hongos oportunos encontramos 4 clases: Candida, Cryptococcus, Aspergillus y Mucor. Bien, ahora vamos al siguiente punto: morfología y crecimiento de los hongos. Vamos a hablar acerca de los mohos y levaduras. Muchos hongos tienen la capacidad de desarrollarse de 2 formas: mohos y levaduras. A esto se le llama dimorfismo, es decir, ellos se desarrollan de acuerdo a la temperatura. Los mohos se desarrollan a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados y la levadura se desarrolla a una temperatura de 37 grados centígrados. La levadura es la unidad fúngica más simple. Se reproducen por gemación, es decir, estructuras blastoconidias. A diferencia de los mohos, porque los mohos liberan esporas. Sus organelos y su estructura son similares, tienen muchas cosas en común, pero varía la diferencia de cada uno de ellos. Los hongos poseen una estructura conocida como talo o micelo. ¿Qué es un talo o micelo? Es una estructura o un cuerpo vegetal. Talo vegetativo. El talo vegetativo asegura el desarrollo, la nutrición, fijación y la edificación de la parte reproductiva. El talo reproductor es donde se forman los órganos de reproducción. El talo disociado produce colonias de levaduras de crecimiento rápido, consistencia cremosa. El talo filamentoso da lugar a colonias de mohos de crecimiento centrífugo. Gracias. Taxonomía de los hongos. En términos generales, esta se basa en las características y ciclo biológico de cada grupo de hongos. En los grupos de hongos perfectos tenemos a los ascomicotas. Estos son el grupo más grande y se caracterizan por tener un micelio tabicado. Por lo menos el 50% de esta agrupación de hongos se relacionan con algas para crear líquenes y con plantas para la protección y alimentación de insectos. Su hábitat puede ser tanto terrestre como marina, incluyendo altas profundidades. Luego tenemos a los zigomicotas. Este está entre los grupos de hongos más sencillos y resaltan principalmente a la levadura encargada de la fermentación. Algunos otros también son parásitos y otros hacen simbiosis con plantas. Su hábitat puede ser terrestre, pero también se pueden reproducir en madera, por ejemplo. Un ejemplo de esta agrupación pudiese ser el moho que se crea en el pan cuando se está en su proceso de descomposición. Luego tenemos a los basidomicotas. Este también es otro grupo grande de hongos y tiene mucha variedad de especies. En esta agrupación de hongos se encuentran también los hongos que tienen sombrero, de los cuales muchos son comestibles. Estos son filamentosos y producidos por hifas, a excepción de las levaduras. Se producen de manera sexual por medio de esporas especializadas llamadas basidiosporas. Luego tenemos a los hongos imperfectos, que esta clasificación se da ya que no se observa
su producción sexual o su etapa sexual y se denomina producción perfecta. Por lo tanto, se dice que este tipo de hongos son imperfectos porque se reproducen de manera asexual y en caso de que se llegara a observar su fase sexual, ya se clasificarían en el filum correspondiente. Y les vengo a hablar sobre la ecología de los hongos patógenos frecuentes en Venezuela. Durante el lapso comprendido entre 1984 y 2010 se obtuvieron diagnósticos de micosis superficiales. La dermatofitosis fue la patología más frecuente, seguida de la pitiriasis, versicular candidiasis mucutánea. Ahora vamos a hablar sobre la ecología de los hongos, que se divide en tres: en reservaria y área endémica. La reservatoria es el organismo, ser humano, animal, antrópodo, planta o una combinación de estas, en el cual vive normalmente o se multiplica un agente infeccioso, de cual depende para su supervivencia y desde donde puede ser transmitido a un hospedador sustentable. Ahora bien, la reservaria. Área de distribución geográfica de las reservatorias o área de distribución geográfica del parásito al estado infectante. Ahora viene la área endémica, que es la zona o área de distribución de las enfermedades. Ahora vamos a hablar un poco más de las enfermedades. Tenemos la dermatofitosis, que es también llamada tiña, que es causada por hongos de tipo Mo, llamados dermatófitos, un tipo de hongo que necesita la proteína queratina para alimentarse. La queratina es un material estructurado que forma la capa externa de la piel, el cabello y las uñas, que se propaga con el contacto de la piel o al tocar un objeto o animal infectado. Es una infección fúngica muy contagiosa de la piel o el cuero cabelludo. Es común entre los niños, pero puede presentarse en personas de cualquier edad. Es un hongo saprofítico, es decir, que vive sobre nuestra piel sin producir una enfermedad. Son acciones cutáneas causadas por el crecimiento de hongo en la piel, lo que le da lugar a la formación de pequeñas manchas decoloradas. Estas manchas pueden tener un color más claro o más oscuro que la piel que las rodea y afectan con mayor frecuencia al tronco y a los hombros. Puede aplicarse lociones, cremas, ungüentos, champús antifúngicos como el clotrimazol. Ahora viene la candidiasis mucocutánea. Es una infección de la piel y las membranas mucosas provocadas por especies de cándida, un grupo aproximadamente de 150 especies de levaduras. También tenemos la paracoccidioidomicosis, que es una micosis progresiva de los pulmones, la piel, las mucosas, los ganglios linfáticos y los órganos internos causados por la paracoccidioidosis brasileis, un mayor frecuente en hombres entre 20 y 50 años, y los síntomas incluyen úlceras cutáneas, adenitas y dolor debido al compromiso de los órganos abdominales. El diagnóstico es clínico y microscópico y se confirma con un cultivo. También tenemos la histoplasmosis, que es una enfermedad infecciosa causada por inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma capsulum, un hongo dimórfico térmico, con crecimiento filamentoso o misial en su estado saprófito en el suelo y con crecimiento levaduriforme o esferoidal a 37 grados. Puede afectar a los animales y a los seres humanos. También tenemos la chloroblastosis, que es también conocida como cromicosis, que es una infección fúngica tipo específico de infección cutánea, causada por varias especies de hongos dermaseideos pigmentados de la familia de Dermaseideas, hongos imperfectos productores de pigmentos similares a la melanina. Los síntomas son nódulos, úlceras en las partes del cuerpo expuestas, también en el pie o en la pierna, pero también pueden infectarse en otras áreas expuestas, en cualquiera donde la piel esté desgarrada. El diagnóstico se basa en el aspecto macroscópico, el examen histológico y el cultivo. El tratamiento consiste en itraconazol. Y con eso acabo mi punto. Gracias. Mi nombre es López Yuriber. Reproducción asexual involucra un único progenitor para generar descendencia. Los hongos originados a partir de procesos reproductivos asexuales son clones, poseen una carga genética exactamente igual a la de su progenitor. La forma simple de reproducción asexual es la de producir esporas vegetativas. Los blastoconidos forman conidos por fenómenos de gemación. Las clamidósporas producidas por infas terminales o intercalares. Los antroconidos surgen por la fragmentación de las infas. Las conidios producidas por la transformación de la levadura vegetativa o infa o por una célula conidiógena especializada. Las esporagiósperas son esporas mitóticas producidas dentro de un esporagio, encerrado apoyado a menudo de un esporagióforo. Las macroconidias o microconidias producidas por infas especializadas, conidióforos, por estrangulamiento sucesivo de los puntos de unión.
las macrocanidias funciformes, sectadas o multisectadas, las microcanidias unicelulares, redondas, piriformes. La reproducción sexual. Unión de dos núcleos compatibles de este tipo de producción no es frecuente en hongos patógenos humanos. Se producen por fenómenos de plasmogamia, cariogamia y meiosis. La plasmogamia es la unión de dos patoplastos y la reunión de dos núcleos en una célula. La cariogamia, unión de dos núcleos posteriormente a la plasmogamia, y la meiosis, paso al estado de haploide. Hola, buenas, mi nombre es Rafael Hernández, participante de la carrera, y yo les voy a seguir con el tema de enfermedades producidas por los hongos. Tenemos a las alergias, que es la reacción de hipersensibilidad frente a antígenos propios no nocivos, la mayoría de los cuales son ambientales. Las alergias se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En los tipos 1, 2 y 3 participan diferentes inmunoglobulinas que interactúan con diversos antígenos. La alergia tipo 4 se asocia con dermatitis de contacto y está mediada por células T que reaccionan directamente con el antígeno, produciendo inflamación local. Los principales géneros de hongos causantes de alergia son Alternaria, Aspergillus, Cladosporium y Penicillium. También tenemos a la micotoxicosis, que es la intoxicación sistémica producida por las toxinas elaboradas por los organismos fúngicos. Y de último tenemos a la micosis, cualquier enfermedad producida por hongos. Algunos tipos de micosis son candidiasis, coccidiomicosis y el conocido vulgarmente como el pie de atleta, que a lo largo de esta unidad se van a estudiar los diversos tipos de micosis, superficiales, subcutáneos, profundos y oportunistas. Mi nombre es María Guerrero y me corresponde hablar sobre la clasificación de la micosis tomando en cuenta la parte afectada. La micosis superficial son enfermedades producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados, como lo son la capa córnea de la piel, el cabello y las uñas. Las micosis subcutáneas son ocasionadas por hongos que viven normalmente en la tierra y en la vegetación. Ellos penetran en la piel o en el tejido subcutáneo por inoculación traumática con el material contaminado. Estas lesiones se tornan granulomatosas y se expanden poco a poco desde el punto de implantación. Las micosis sistémicas son infecciones fúngicas cuya puerta de entrada es un órgano o un sitio profundo, como lo puede ser un pulmón, el tubo digestivo o los senos paranasales. Ellos tienen la capacidad de diseminarse en forma hematógena. Esto quiere decir que pasa por el torrente sanguíneo y pueden producir una infección generalizada. Las micosis oportunistas son infecciones ocasionadas por los hongos saprobios. Se denominan oportunistas ya que requieren algunos factores predisponentes para que el hospedero pueda desarrollar esta enfermedad. El aumento de dicha enfermedad puede tener un efecto mortal. Acontecimientos relevantes en la micología médica. Los aspectos clínicos de algunas micosis superficiales referentes fueron escritos desde la época de Hipócrates, quien fue el primero en documentar la candidiasis pseudomembranosa con el nombre de Afta alba, lo cual tiempo después fue corroborado por Heleno Cels. En el siglo XVII se inició el estudio científico de los hongos microscópicos junto con otros microorganismos. En 1729, Pierre Antonio Micheli publicó investigaciones sobre los hongos en su obra Nova Plantarum. A él se debe el término Aspergillus. El conocimiento entre relaciones, hongos y enfermedades procedió en la floreciente época bacteriológica desarrollada por Robert Koch y Louis Pasteur. Otro acontecimiento relevante es que la muscardina del gusano de seda era producida por un hongo. En 1938, el botánico y entomólogo francés Victor Audouin confirmó estas observaciones y las publicó. Aportes a la micología de científicos internacionales, nacionales y regionales. En Venezuela, el primer caso de micetoma fue descrito por el doctor Rafael Pino Paul en 1909, aunque es solo a partir de 1940 cuando se inicia el periodo más fructífero de la micología venezolana, al crearse en ese mismo año el primer laboratorio de micología bajo la dirección del doctor Pablo Guerra en el Hospital de Vargas. A él se unió
unieron un grupo de investigadores que tuvieron participación en los primeros reportes de importantes micosis sistemáticas y sentaron una de las bases de sistematización en los estudios micológicos del país. Podemos concluir que los hongos son organismos que se encuentran en diferentes ecosistemas del planeta, que proveen muchísimos beneficios para el ser humano en su vida diaria y que falta mucho por estudiar, explorar y descubrir acerca de ellos, ya que se trata de un grupo hiperdiverso. Muchísimas gracias.